En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jóvenes, hoy vamos a ver un tema titulado La Iglesia nace por la acción del Espíritu Santo. Antes vamos a hacer una pequeña oración. Por favor, va repitiendo después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bueno, este tema que nos habla de la iglesia, de dónde viene la iglesia. La iglesia, como todos sabemos, es una comunidad de hombres y mujeres que hemos sido inmensamente beneficiados por la salvación de ¿quién? Miren, ahí está. Por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el nuevo pueblo de Israel que ha nacido a una iniciativa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es Dios el que ha venido por nosotros. Es Dios el que nos ha buscado. Es Jesucristo, el Hijo único de Dios, el que ha bajado del cielo por ese amor que nos tiene el Padre, ¿sí? Y esto es lo que yo quisiera que hoy todos entendiéramos, ¿no? Ya que al ser una iniciativa de Dios, al ser el mismo Hijo de Dios el que viene a hacer ese proyecto de salvación que es la iglesia, lógicamente el proyecto va a ser excelente, va a ser el mejor. Dicho con otras palabras, va a triunfar el proyecto de Dios. ¿Y por qué recalco esto? Bueno, porque desgraciadamente el proyecto inicial que fuimos nosotros, la creación del hombre, la creación de la mujer, fracasó. Es doloroso decirlo, pero la verdad nosotros como hombres, sí, fracasamos. No tuvimos la fortaleza, la decisión, y no quisiera ocupar palabras fuertes, pero no tuvimos esa capacidad para poder salir adelante con este proyecto de salvación que es la gracia de Dios y que es la entrada al reino de los cielos, y que ahora esa va a ser la meta de nuestra iglesia, de todos los bautizados. Pero no perdamos de vista que es una iniciativa de Dios, ¿sí? Y esta vez, por ser iniciativa de Dios, va a triunfar sobre el pecado. Por eso por allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, allá por el verso 18 más o menos, nos dice el Señor Jesús: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que quiere decir que este proyecto de salvación va a llegar a la meta que Padre Dios quiso, dispuso desde la eternidad, lo va a decir el gran apóstol San Pablo, ¿sí? Y de alguna manera que a veces no entendemos, Él va a purificar a su pueblo, nos va a purificar a nosotros, va a cambiar ese corazón de piedra, va a haber esa efusión plena, total del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y claro, pues con esto, ¿verdad? El pueblo creado por Él va a concluir en una verdadera alianza, pero en una alianza eterna, en una alianza que no va a fracasar. Pero para tener un poquito más claro esto, yo voy a invitar aquí a uno de los jóvenes que nos lea un pasaje de la Escritura del libro de Ezequiel, el capítulo 36, del verso 23 al 31. Por favor, escuchemos con mucha atención, ya que este texto es muy rico en este tema. Nos da una orientación plena y total de la realización del plan de Dios. Escuchemos con atención. Es Ezequiel 36, del verso 23 al 31, por favor. Lectura del libro de Ezequiel. Santificaré mi nombre que fue profanado en las naciones.
y ustedes fueron los que lo hicieron despreciable. Las naciones sabrán que yo soy Yahvé cuando, por medio de ustedes, aparezca ante sus ojos mi santidad. Los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas, llamaré al trigo y brotará en abundancia. No les enviaré más hambrunas. Multiplicaré los frutos de los árboles y los productos del campo. Ya no serán más humillados por el hambre en presencia de las demás naciones. Entonces se acordarán de su conducta y de sus malas acciones, se avergonzarán de ustedes mismos debido a sus culpas y a sus crímenes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ahora sí, como decía mi abuelita, más claro ni el agua, ¿no? La palabra de Dios, pues es de veras contundente, ¿no? Quisiera retomar esta frase, ¿no? Dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la clave de la existencia humana. Cuando el pueblo, cuando la humanidad se separa de Dios, ¿qué pasa? Pues se aleja de su bienhechor, se aleja de su creador y va a sufrir lo mismo que sufría el pueblo de Israel: hambrunas, epidemias, serpientes que los mordían, muchas clases de muerte que tenían ellos. Hoy creo que esto pues sobra explicarlo más, ¿no? Hoy creo que todos estamos conscientes, ¿sí? El hombre, al llegar al siglo XIX, pensó que esto era el siglo de la bonanza, el siglo de donde todo el hombre lo iba a tener, y se alejó de Dios. Tuvimos una Primera Guerra Mundial, tuvimos una Segunda Guerra Mundial, y no lo entendimos, ¿sí? Hemos tenido algunas epidemias, hemos tenido enfermedades nuevas, y no lo hemos entendido. Hoy, pues yo creo, yo me atrevo a llamarlo así, hoy viene un jalón de orejas, ¿verdad? Para que nosotros nos demos cuenta que nosotros somos ese pueblo de Dios, sí. Los bautizados somos ese pueblo de Dios, pero no podemos vivir alejados de Dios, no podemos vivir de Dios, porque hoy desgraciadamente muchos viven como no bautizados, como si no estuvieran bautizados. Viven alejados de la iglesia, no van a misa, se confiesan cuando quieren, el sacramento del matrimonio pues ya lo han olvidado, la confesión, ¿y qué les puedo decir? Se han olvidado completamente de Dios. El hombre ha pensado que puede ganar la batalla de la vida por sí solo, lo cual pues hoy nos damos que es un error. Y hoy es el momento en que tenemos que arrodillarnos. Pero bueno, sin querernos salir del tema, dice, la iglesia, ¿cuándo nace realmente? La iglesia nace en la Pascua de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo pasa de esta realidad, ¿verdad?, al cielo. Cuando Cristo pasa de este mundo al Padre, ¿sí? Eso es algo que también nosotros, pues muy poco lo vivimos, ¿no? Porque como vivimos tan inmersos en el mundo, no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, de que muchas veces caemos en el pecado y ahí nos quedamos. No, tenemos que vivir en esa dinámica de Pascua, ¿no? Pasar siempre de la muerte al pecado, estar en esa dinámica, ¿no? Si caemos en el pecado, no podemos quedarnos ahí, tenemos que pasar a esa realidad que es la vida de Dios. El día de Pentecostés es cuando tiene lugar esa gran efusión del Espíritu Santo que va a preparar a los apóstoles con miras a ¿qué? A dar testimonio y a manifestar públicamente a la iglesia, ¿sí? Hoy fíjense
tristemente, ¿qué ha pasado con nosotros los bautizados? Nos hemos encerrado en nuestra iglesia, nos hemos encerrado en nuestro hogar, y por ahí decía nuestro Papa, ya es tiempo que nos quitemos las zapatillas y que salgamos a las calles, que salgamos a los campos, que vayamos a visitar a aquel hermano que no conoce la palabra de Dios. Pero nosotros, decía por ahí un sacerdote, hacemos todo al revés. Aquella hermosísima parábola de las 99 ovejas, ¿verdad? Nosotros la hemos practicado, pero al revés, ¿sí? Esas 99 ovejas que ya no están con nosotros, que son las que andan allá en las sectas protestantes, en las cantinas, en el adulterio, en la delincuencia, se nos han ido. ¿Y qué hacemos? No las buscamos. Nos quedamos con esa oveja que se quedó en la iglesia y ahí todos nos amontonamos, ¿sí? Todos nos amontonamos sobre esa oveja, que los de la adoración nocturna, que de los movimientos familiares cristianos, bueno, ya no quiero decir nombres, pero desgraciadamente ese ha sido el gran error que nosotros hemos cometido. Por eso fíjense cómo los apóstoles, después de tener esa efusión del Espíritu Santo, después de recibir esa fuerza que viene de lo alto, ¿verdad? Ellos tuvieron la capacidad de salir al mundo, de llevar ese mensaje a todas las naciones. Y de esto, pues, podíamos decir, ¿verdad? Y dar muchos ejemplos. Dice, esta iglesia naciente crece rápidamente. Fíjense nada más, qué hermoso, ¿verdad? Como en los primeros tiempos, ¿verdad? Allá del siglo I, del siglo II, vemos cómo nuestra iglesia creció de una manera efusiva. Nada más, ¿verdad? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata cómo ese día, ¿verdad?, en que el apóstol Pedro, nuestro primer papa, ¿verdad?, da ese hermoso mensaje, ¿verdad?, que escuchan medos, elamitas, asirios, griegos y bueno, todas las diferentes razas que estaban reunidas ahí en Jerusalén, ¿verdad? Nada más ese día, ¿verdad?, se convierten 3,000 personas que son bautizadas por los apóstoles. Y ahora, ¿cuántos hemos convertido? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Imagínense cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y nos diga, a ver, ¿tú cuántos fuiste a buscar? ¿Cuántos se convirtieron por tu predicación, por tu evangelización? Y esa es la tarea que hoy se nos está pidiendo. Dice, el día de Pentecostés es ese día de la efusión del Espíritu Santo. Es ese día en que la iglesia se hace pública. Es ese día en que los discípulos en torno a Jesús, ¿verdad?, se lanzan al mundo, se lanzan como iglesia naciente a todos los confines de la tierra. Qué hermoso es esa parte del Evangelio que nos habla de 28, 19, 20, esa orden tajante que nos da nuestro Señor Jesucristo, que muchos, pues tal pareciera que no la han escuchado o que no la saben, ¿verdad? Cuando Él nos dice, vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Tristemente, muchos preferimos quedarnos en nuestras casas, quedarnos con nuestras familias. Bueno, ahora lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero ahora sí, un poco obligados, ¿verdad? Pero esa ha sido la tarea, ¿no? Si leemos también el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, nos dice lo mismo. Vayan por todo el mundo, ¿sí? Y al que crea y se bautice se salvará. Y al que no crea, pues se condenará. Y hoy, pues los resultados ahí los tenemos. Después de ese Pentecostés, esta iglesia naciente, vemos cómo va avanzando a través del mundo. ¿Cómo se entra a ella? Bueno, para entrar a esta santa iglesia tenemos primero que aceptar la palabra de los apóstoles, que de ahí, ¿verdad?, es donde se engendra la fe. ¿En quién? En Jesús resucitado. Y luego vendrá, ¿verdad?, el bautizo con agua, donde se nos imponen las manos, donde hay esa imposición que confiere el Espíritu Santo con sus carismas, y se empieza a ser miembro vivo y como dijéramos, vivo pero con dinamismo. A veces somos parte de la iglesia, somos miembros de la iglesia, pero tal pareciera que estamos muertos, ¿verdad? Porque pues no hacemos nada, ¿verdad? Entonces aquí se da esa cuádruple, podríamos llamarle así, ¿verdad? Esa cuádruple fidelidad, ¿sí?,
que es ser fieles a ¿qué? A la enseñanza de los apóstoles. Fíjense nada más que triste, ¿no? Hoy hay muchos predicadores, hay mucha gente que allá afuera anda predicando la palabra de Dios, pero no es la enseñanza de los apóstoles, ni tampoco la otra vertiente de la cual nos habla de esta fidelidad, es que no formamos una comunidad fraterna. Tristemente, a veces hasta dentro de nuestra iglesia vemos esas divisiones. Y esta es la segunda vertiente de esta fidelidad que nos habla el tema. Y la otra, ¿verdad?, que pues yo diría que es la que más nos cuesta trabajo a los propios católicos, que es la participación en la fracción del pan, la participación en la Eucaristía. Desgraciadamente es triste ver las iglesias, y no me refiero ahorita, ¿verdad?, sino a épocas pasadas en que nuestras iglesias están vacías, ¿sí? Una misa se tiene que celebrar con 10 gentes, con 20 gentes, y a veces pues menos, ¿verdad?, cuando debería de estar lleno, cuando debería de estar atestado, ¿no? Y la última vertiente, que creo que hoy, dadas las circunstancias que estamos viviendo, la estamos practicando, es esa oración comunitaria. O sea, debemos estar unidos en oración. Tenemos que hacer esa iglesia, esa comunidad de bautizados, esa iglesia doméstica que tanto se ha perdido, ¿no? Porque a veces, muy pocas veces, hacemos oración en familia. Dice, esta nueva comunidad de hombres estaba agrupada bajo la autoridad de los apóstoles, quienes, a ejemplo de Jesús, anuncian el evangelio, expulsan a los demonios en el nombre de Jesús y reciben autoridad especial sobre la comunidad que deben dirigir. A ellos es a quienes el resucitado, presente siempre con ellos hasta el fin de los siglos, da el encargo de reclutar discípulos y de bautizar a todas las naciones, teniendo al Papa como cabeza, teniendo a Pedro como cabeza de nuestra iglesia. Hoy, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Creo que sí lo saben, ¿verdad? Bueno, el Papa Francisco, ¿sí? Este es el grupo que constituye de alguna manera, que no entendemos, todos esos fundamentos que debe de tener el nuevo pueblo de Israel. Nosotros somos ese nuevo pueblo de Dios, pero bajo una cabeza que es ¿quién? Que es el Papa. Tenemos que construir la iglesia. Esa es otra cosa muy hermosa también que pues yo creo que muy poco hemos practicado. Dice, los apóstoles pusieron los cimientos sólidos de esta iglesia que nació por la acción del Espíritu Santo, decíamos, el día de Pentecostés, ¿sí? Que nació ¿de dónde? De la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén es la madre de todas las iglesias porque esta fue la primera. De ahí, ¿verdad?, salieron los apóstoles a las diferentes comunidades, pueblos, naciones que en ese tiempo pues se conocían, ¿sí? De esa manera se fue construyendo el templo espiritual, el cuerpo místico que es nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera se fue afianzando la vida cristiana de estas primeras comunidades, y en un determinado momento, ¿verdad?, pues salieron a todos los pueblos, salieron a todas las naciones circunvecinas a llevarles ese mensaje de salvación, ese mensaje de paz que hoy desgraciadamente hemos adolecido mucho y estamos pagando las consecuencias, ¿no? Quisiera ver rápidamente algunas características, ¿verdad?, que tiene nuestra Santa Iglesia. La primera ya la habíamos dicho. Pedro es nombrado cabeza de la iglesia y él se ha dedicado en su tiempo, en su momento y aún hoy a pastorearla. Hoy lo hace a través del Papa Francisco, a recorrerla a medida de que va creciendo, como decía, nos lo dejó especificado en el Evangelio de Mateo 18, 19 y el 20, ¿verdad? Ese hermoso versículo donde nos dice el Señor Jesús, casi, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. La otra característica muy hermosa es la que nos da San Pablo, ya que él es llamado por Dios para llevar la buena nueva a los paganos, a los no judíos, y ahí es donde creo que entramos todos nosotros, ¿no? Debemos de ir
a esos paganos de hoy. ¿Quiénes son los paganos? A lo mejor se estén preguntando, ¿quiénes son los paganos? Pues son aquellos que no escuchan la palabra de Dios, llámense pecadores, llámense adúlteros. A veces pensamos que ellos no necesitan la palabra de Dios, o algunos inclusive que ellos no tienen nada que hacer en nuestra iglesia, y no se les olvide una máxima evangélica que nos dio el Señor Jesús. Yo he venido por los pecadores, no he venido por los justos, he venido por los enfermos, ¿no? Y nosotros tal pareciera que nos hemos olvidado de los enfermos, nos hemos olvidado de los pecadores. Luego por ahí tenemos otro testimonio muy grande, el de Esteban. Esteban fue el primer testigo que ha entregado su vida por el Evangelio. Y nosotros estamos llamados a eso, ¿sí? A entregar nuestra vida, a entregar nuestro tiempo, a entregar nuestra existencia por proclamar el Evangelio. Otra característica es la buena nueva que saliendo del ámbito de los judíos, ¿verdad? Saliendo de aquel ámbito que era Jerusalén, fue a los paganos. Hoy nosotros tenemos que salir de ese ámbito que es nuestra iglesia, de ese ámbito parroquial, de ese ámbito donde vivimos, ¿verdad? Tenemos que salir y ir ¿a dónde? Bueno, pues ir a proclamar el Evangelio, a evangelizar a aquellas personas que pues no conocen la palabra de Dios y que no conocen que esto puede terminar de una manera trágica, ¿sí? Trágica cuando nos alejamos de Dios, ¿sí? Otra cosa también muy importante es que en esta misión, al entrar en esta dinámica de la cual estamos hablando, podemos tener persecución, como ha habido persecuciones a través de estos 20 siglos que lleva nuestra iglesia. Nuevos apóstoles, ¿quiénes han sido? Bueno, pues los conocemos, están en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, aquí nos dan algunos nombres: Bernabé, Apolo, Juan, Marcos, y detrás de ellos pues todo un ejército que somos nosotros, ¿no? Y siempre, fíjense, una cosa también que es muy importante, siempre tenemos que estar en esa dinámica del crecimiento de la iglesia, de todas esas nuevas comunidades cristianas, por ejemplo, como en su tiempo se dieron en Corinto, en Roma, ¿verdad? Y que fueron comunidades que no se descuidaron, fueron comunidades a donde los apóstoles inclusive entregaron su vida. Ahora, claro, ahora ya no es Pedro, ahora ya no es Pablo, ahora es el Papa Francisco, ahora somos nosotros, el día de mañana serán otros, pero nosotros tenemos que dejar esa pequeña huella, esa pequeña semilla, ¿verdad?, que debemos sembrar para que atrás de nosotros vendrán otros que seguirán con esta obra de nuestra Iglesia Universal, que después de estos 20 siglos, y que decíamos nació en Pentecostés, pues se ha establecido, gracias a Dios y gracias al trabajo de muchos apóstoles, de muchos santos en todo el mundo, abarcando todos los continentes de este globo terráqueo. Este es el efecto del mandato de Jesús a los primeros apóstoles: vayan por todo el mundo y hagan mis discípulos a todas las gentes. Esta es la tarea que todos tenemos, pero que desgraciadamente hemos olvidado. ¿De qué se nos va a pedir cuentas el día que muéramos? Fíjense nada más, a veces me da risa ver cómo muchos se preocupan, ¿verdad?, por sus pecados, que porque fueron borrachos, que porque fueron adúlteros, que por tantas cosas, y se están preocupando por eso, y está bien que se preocupen, ¿verdad?, que ya no lo hagan, pero se deben de preocupar por el mandato único que nuestro Señor Jesucristo nos dio: ir y evangelizar a todas las gentes. Los pecados que hacemos, sí, tenemos que confesarlos, pero los confesamos, ¿verdad?, y Dios, por su infinita misericordia, nos los perdona. Hoy estamos viendo, ¿verdad?, que tenemos confesiones, inclusive donde se nos da la absolución, donde se nos da la indulgencia plenaria a través de los medios digitales, de la televisión, de las redes sociales, ¿verdad? Y vemos qué fácil, ¿verdad?, se nos están perdonando los pecados. Y pensamos que pues es de esa manera. Y sí, hoy es una necesidad que tenemos, pero a nosotros no nos va a preguntar el Señor Jesús:
por nuestros pecados, nos va a preguntar por si nosotros vivimos en esencia el Evangelio. Por eso, en una ocasión, ¿verdad?, le decían al Señor Jesús, allá afuera te esperan tu madre y tus hermanos. ¿Y qué dijo el Señor? Mi madre y mis hermanos son estos. ¿Quiénes? Aquellos que cumplen la palabra de Dios. Y cumplir la palabra de Dios, bueno, pues está muy claro, ¿verdad? Evangelio de Marcos 16:15, Evangelio de Mateo capítulo 28, 19, 20, ir y evangelizar a las gentes en esencia, ¿no? Y esta es la obra de ¿quiénes? De un ejército de evangelizadores, de un ejército de hombres y mujeres que dejándolo todo, pero en serio, han consagrado su vida entera al servicio de Dios y de los hombres. Y bueno, pues jóvenes, eso es lo que hoy nos pide el Señor, ¿verdad? Ya es tiempo, creo que con esta jaladita de orejas que hemos tenido, que no es jaladita, es jaladota, ¿verdad? Debemos de entender que ya no nos podemos quedar en la comodidad de nuestros hogares, tenemos que salir a evangelizar a esas gentes. De una manera, pues a veces no nos gusta, pero de una manera plena, total, consagrando nuestra vida entera al servicio de Dios y al servicio de los hombres. Y claro, siempre teniendo una cabeza, a un director. Dice aquí, ayudado por ingenieros y arquitectos que dirigen a los maestros albañiles, a los peones. Estos con su trabajo silencioso y a veces ignorado han hecho posible esta realidad que hoy llamamos Iglesia Universal. Es ese trabajo de conjunto que debemos de hacer entre todos como lo que somos, hijos de un mismo Padre, hermanos, ¿verdad?, de esta iglesia, haciendo la unidad, ¿verdad?, como un día nos pidió por allá el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, creo, algo así, de ir, ¿verdad?, de que todos seamos uno para que podamos cumplir con esta misión de llevar el Evangelio a todas las gentes. Y a lo mejor nos preguntamos, ¿y quién es el director de esta gran obra? Pues ese gran director es Dios. Es el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los ingenieros y arquitectos? Son el Papa, son los obispos, son los sacerdotes. Y los maestros albañiles, los peones, esos albañiles, pues son todo el pueblo de Dios. Cada quien realizando de un modo eficiente, de una manera muy particular, ¿sí?, esa tarea de poner un granito de arena, ¿sí?, o si es posible un granote grandote, en la edificación de la iglesia. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión y eso es lo que un día vamos a dar cuentas. Dice aquí que pues el trabajo que hoy están realizando ustedes esté plenamente dedicado a conocer y a reflexionar sobre esta gran obra que es la evangelización. Y también debemos conocer, ¿verdad?, aquellos que la realizaron, cómo le hicieron, para que esta iglesia, ¿verdad?, que pues se dice fácil, 2000 años, ¿verdad?, pero ha llegado hasta nosotros. Si ustedes por ahí se ponen a leer, se darán cuenta que muchas otras instituciones en su tiempo se hicieron, se formaron, pero desaparecieron. Y nuestra iglesia, claro, por la gracia de Dios, aquí está presente en este mundo, ¿sí? Y desde esta visión, ¿verdad?, podemos tener una idea clara, una idea de conjunto, donde vamos a poder realizar todo aquello que a nosotros nos toca hacer, ¿sí? A veces pensamos que no hay nada que hacer, pero hay mucho, y decía por ahí Santa Teresita del Niño Jesús, tenemos que apurarnos porque la vida es corta, la vida se nos puede acabar hoy. Y una advertencia dice, necesitamos arquitectos e ingenieros, no por el simple capricho de querer esta clase de personas, sino porque para poder cumplir con la parte del trabajo que a nosotros nos corresponde, se requieren personas decididas y capaces de luchar para evangelizar al pueblo de Dios. Y quiero decir unas palabras sobre esto. Fíjense que a veces, y lo digo con respeto, ¿no?, pero a veces hay algunos laicos que quieren hacer las cosas a su manera, no les gusta obedecer al párroco,
no les gusta obedecer al obispo y se nos olvida esto que dice, ¿verdad? Ellos son los arquitectos, ellos son los ingenieros, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer las cosas por un simple capricho, sino tenemos que ser siempre bajo esa virtud hermosísima, la santa obediencia. Y bueno, hay que comprender que cada uno está llamado a realizar un trabajo específico dentro de la iglesia. Y para que ese trabajo sea eficaz, debe ser dentro de una vocación concreta. El sacerdocio ministerial, ¿verdad?, que es el que ejercen nuestros padres, o bien laicos verdaderamente comprometidos, pero yo ahí le agregaría laicos comprometidos, obedientes, ¿sí? Que no hagamos las cosas a nuestra manera, sino que siempre sea bajo esa directriz, ¿verdad?, de nuestro párroco, de nuestro obispo, de las personas que pues saben más que nosotros.